Bueno, muy buenos días a todas y todos. Un saludo a los organizadores y también a mis compañeros candidatos a la alcaldía de Bogotá. Pues la intervención que ha hecho el doctor Ardila la comparto en buena medida frente al tema de el modelo de ciudad que tenemos que pensar en Bogotá. Ahora, hay una discusión en esta campaña sobre ese tema. Yo creo que ningún candidato plantea que Bogotá debería ser una ciudad expandida, o por lo menos en el discurso no lo plantea. La pregunta es qué hay que hacer para concretarlo. El POT del 2003 lo dice, esa es la meta de Bogotá, pero cuando uno revisa una foto satelital de Bogotá y lo que ha pasado en los últimos 8 años, se da cuenta que en la sabana es una cosa lo que pasa y otra cosa lo que dice el POT. Entonces, el problema fundamental no es solamente si le apostamos a proyectos de renovación urbana o no. Hay que apostarle, es fundamental. Sin lugar a dudas, no vamos a dar abasto solamente con renovación urbana para el crecimiento de Bogotá. Tenemos que complementarlo, en mi opinión, también con una política regional, y la discusión la planteó el doctor Ardila. ¿Cuál es el modelo? ¿Es discusión directa de alcaldes o es buscar una herramienta regional? Yo tengo la esperanza de que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial le haya dado ahora sí las herramientas a la región para que se expida la RAPE y se puedan hacer inversiones de común acuerdo entre los municipios de la región y Bogotá para concretar un modelo de desarrollo. Y para mí ese modelo de desarrollo tiene que ser, obviamente, una ciudad, Bogotá, compacta, densa, que frene su crecimiento, que no permita la conurbación o que continúe la conurbación que se ha desarrollado con los municipios de la región, pero también municipios de la región con una vocación definida, en donde se fortalezca el casco urbano de los mismos, en donde se definan unas inversiones que haya que hacer para frenar esa conurbación y donde también hay una vocación clara de esos municipios. Yo, entre otras cosas, presenté la demanda al artículo del Plan de Desarrollo Nacional del gobierno pasado, que fue, junto con otros concejales, que fue el que definió los macroproyectos de vivienda. ¿Y por qué lo hicimos? Primero, porque violaba la competencia del ente territorial, del municipio, pero segundo, porque nos parecía muy grave que llegara la nación a decirle a un municipio y a ordenarle básicamente dónde se iba a hacer un macroproyecto de vivienda teniendo un impacto no solamente ambiental, sino en todo el desarrollo de ese municipio. Para un alcalde es buenísimo que llegue el gobierno nacional y le diga, vamos a hacer 50.000 viviendas, un alcalde de un municipio, pero para el municipio no es buenísimo. Tenemos que pensar en un desarrollo en la región, con, creo yo, un modelo de ocupación del territorio con ciudades satélite alrededor de Bogotá, fortalecidas, con una planeación adecuada que permita proteger la estructura ecológica principal de Bogotá, que permita que esos municipios tengan una vocación clara, definida, y las personas que vayan a vivir allá no solamente vivan allá, sino que trabajen, estudien, tengan acceso a la recreación, a la cultura, al deporte, a la oferta ambiental, y no sean ciudades dormitorio. Yo creo que ese es el resumen de lo que para mí es el modelo de ciudad que debemos apostarle en Bogotá, y hay que tomar decisiones como la de la RAPE para poder lograrlo. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Un saludo muy especial a Manuel Rodríguez, presidente de este Foro Nacional Ambiental, por supuesto al profesor Ardila, a usted, Darío Fernando, y a todos mis colegas que están en el día de hoy acompañándonos. Yo tomé nota de toda la intervención del profesor Ardila y me parece pertinente para responder exactamente lo que usted está preguntando, hacer referencia a 4 puntos. Primero, la disyuntiva tan compleja que existe en estos momentos en Bogotá y en Colombia, entre los favores que tienen los ricos a través de las exenciones para asentarse en municipios cercanos a la ciudad y las dificultades que tienen los pobres para vivir en la periferia. Segundo, los territorios casi siempre cercanos a las ciudades que están mal preparados para recibir infraestructura, transporte y por ende vivienda. En el caso de Bogotá no podemos perder de vista que tenemos nada más y nada menos que un déficit de 330.000 viviendas que tenemos que resolver. La determinación es cómo. Tercero, el alto precio de la vivienda debido al alto costo de la tierra. Y eso tiene una explicación lógica que por supuesto es todo lo referente a los grandes terratenientes, pero también que a la persona que menos tiene, la que necesita la vivienda, se le está cobrando la construcción del suelo urbanizable, o sea, los andenes, las vías, etc. Y cuarto, que se trata
de no arrasar con territorios. Muy fácil venir a este escenario y decir, estas 400.000 viviendas las voy a construir solamente a propósito de renovación urbana. Tumbaré 10.000 hectáreas en el centro y construiré 350.000 viviendas. Pero ¿qué va a pasar con el desplazamiento de esos ciudadanos? Esos 4 puntos nos obligan necesariamente a pensar, en primer lugar, en la necesidad de que en esta ciudad y en otros territorios del país exista una autoridad única, donde tenga presencia el gobierno nacional, el departamento, la ciudad y los municipios, con una premisa fundamental, y es que a todos nos va a tocar ceder poder político para poder tomar determinaciones que protejan, por supuesto, el ambiente, pero que también resuelvan algo tan fundamental como es nada más y nada menos que el déficit de vivienda. Esta es la 13ª o la 14ª ciudad más densa del mundo. Estamos hablando de 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Podemos seguir creciendo internamente, pero también tenemos que tomar la determinación dónde vamos a construir esas viviendas que necesariamente la ciudad está requiriendo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Al principio, cuando estaban planteando, el doctor Gerardo y el doctor Rodríguez señalaban que Aurelio había mencionado que Gerardo trabajaba en la campaña de Gustavo Petro, pues se me ocurrió algo que hicimos Antanas y yo en esta alianza, que fue la invitación que él me hizo a ponerme las gafas de ver lo positivo del otro. Mientras hablamos, cuando comenzamos a hablar, él me dijo, vamos a hacer un trato aquí usted y yo, y es que usted se va a poner las gafas de ver lo positivo. Entonces todo el tiempo fue viéndonos lo positivo y eso sacó lo mejor de mí. Yo invito a Aurelio y a los demás candidatos a que hagamos eso en esta campaña electoral, a que nos pongamos las gafas de ver lo positivo en el otro. Y yo veo que María Mercedes, le veo lo positivo a Petro en María Mercedes, entre otras cosas. Y si Gerardo está ayudando, pues qué bueno que personas que sepan de unos temas estén ahí. Esa es la parte, la invitación que yo hago ahorita en esta contienda que comienza la guerra sucia, que nos pongamos la gafa de ver lo positivo. En el tema de la ciudad compacta, ¿qué es la decisión que tenemos que tomar en Bogotá? 2 elementos fundamentales. Primero, renovación urbana y segundo, desarrollo económico. Renovación urbana implica decir no más vivienda en la periferia de la ciudad. ¿Por qué? Porque eso tiene altísimos costos en el ser humano, en la ciudad y en el medio ambiente, que finalmente es una política de vida. ¿Qué hacemos? Hacer renovación urbana a través de planes parciales en localidades como Mártires e incluso en Chapinero Occidental. Es decir, yo quiero que San Bernardo, que Bronx, que Santa Isabel se conviertan no en ollas, que es lo que hoy tiene la ciudad, sino que se conviertan en sitios donde hagamos planes parciales y permita, a través de esos planes parciales, generar riqueza del suelo que le permita al constructor hacer vivienda de interés social dentro de la ciudad. Segundo punto, desarrollo económico. ¿Por qué desarrollo económico? Porque todo el secreto de traer la vivienda al centro de la ciudad es porque en el centro de la ciudad está el desarrollo económico, en el centro expandido, entre la 26 y la 100 y la Circunvalar y la Caracas. Necesitamos dentro de la ciudad, no por fuera de ella, generar más zonas de desarrollo económico y alrededor de ellas, no solo generar riqueza por este mayor trabajo, sino vivienda. Por eso nuestra propuesta incluye, en la parte occidental, generar 3 polos de desarrollo económico. Uno en Suba con un parque tecnológico, uno en Gativá y Fontibón con una zona de servicios aeroportuarios y logísticos y otra en Ciudad Bolívar con una oferta cultural. Si nosotros traemos la vivienda de la periferia, decimos no más vivienda en la periferia y permitimos entonces una verdadera política de vivienda formal en la ciudad, no vamos a seguir teniendo asentamientos informales. Pero si además permitimos el desarrollo económico dentro de la ciudad, pues podremos tener más sitios en donde hacer vivienda de interés social y no solo al lado del centro expandido. Los grandes retos del siglo XXI son superar la segregación social por la vía del conocimiento y mitigar el cambio climático. Segregación social significa como si tuviéramos un relleno sanitario y además de echar basura, echáramos cerebros, la mayor parte de los cerebros de Bogotá. Mitigar el cambio climático implica cambiar completamente el modelo, como se ha venido construyendo la ciudad de Bogotá, que es depredador de la naturaleza y de seres humanos, que es como se llama la segregación.
Y eso implica, en primer lugar, ante el cambio climático, una política de bordes. Significa que la ciudad debe liberar los espacios que ocupó del agua. El gran ordenador del territorio es el agua. Y este es el primer elemento fundamental. En el nuevo POT, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad, con los otros municipios, el ordenador es el agua. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que se sobredimensionó porque se colocó subordinada a intereses de especuladores de la tierra desde el año 2000, debe cambiar, debe ser reestructurada. El que tiene la llave del agua es el que ordena el territorio. Es decir, que si deja de crecer la venta de agua en la sabana, no se urbaniza la sabana de Bogotá, lo que significa verter más agua potable hacia el centro de la ciudad si queremos que ésta se densifique. Y aquí viene el segundo elemento fundamental, nuestra política de vivienda. Y aunque con Gina estamos de acuerdo en que la vivienda de los más pobres no puede ir hacia Suacha, estamos exportando pobres, significa que entonces tenemos que tener una política de tierras en el centro ampliado de la ciudad para permitir allí construcción de vivienda multiestrato, incluida la de los más pobres. ¿Cómo se hace eso? Densificando la ciudad hacia arriba para liberar espacios públicos, uno, y en esa densificación la vivienda de los más pobres cerca del centro de la ciudad se tiene que construir con recursos públicos, regulando el precio de la tierra. Es decir, que en lugar del subsidio el Estado aporta la tierra y el urbanismo, y que el sistema de financiación para la vivienda de los más pobres no puede ser el crédito, que no le llega, sino el arrendamiento que permite hoy, por ejemplo, recursos de los fondos de pensiones en Colombia. Densificar, liberando espacio público, nos permite liberar los espacios del agua. Y liberar los espacios del agua, humedales, ríos, quebradas, rías, quitarle la presión demográfica al borde sobre el agua, es lo que nos permite, en términos generales, adaptarnos al cambio climático. Bueno, mil gracias, Darío Fernando. Un saludo para todos, compañeros de panel. Manuel, mil gracias por la invitación al Foro Ambiental. A mí me parece que es supremamente pertinente esta pregunta porque pone el debate donde creo yo que no está, en la disyuntiva entre ciudad expandida o ciudad compacta. Se ha venido creando una especie de ícono en que la ciudad expandida per se es una ciudad depredadora. Yo creo que el asunto va más allá. Puede ser tan negativa la ciudad expandida como la ciudad compacta, cuando en el modelo de desarrollo urbano o en el proyecto de ciudad lo que priman son los intereses particulares sobre los intereses generales. Y la pregunta es pertinente porque pueden presentarse tres variables. Una, las que defiendan que los intereses particulares estén por encima de los generales y entonces defienden la mercancía suelo, la mercancía vivienda y el libre juego del mercado en materia urbana. Dos, aquellos que pueden aceptar que haya intereses particulares, pero que le introduzcan la variable ambiental. Y tres, una tercera variante, que es la que yo defiendo, y es que todo modelo donde los intereses particulares estén por encima de los intereses generales, compacta o expandida, terminarán generando enormes deterioros. Por ejemplo, en el documento se habla de que se habla en primera persona plural. No, no es el hombre. Son ciertos hombres, doctor Ardila. Son aquellos que han manejado los recursos suelo y los recursos financieros de la ciudad. No, ahí sí cae el cuento, doctor Ardila. Suena orquesta, ¿no? ¿Sí? Eso es el sector financiero, es el sector especulador el responsable de esto. Lo mismo la dicotomía entre hombre y naturaleza, que veo en el documento. El hombre es parte de la naturaleza. Y cuando un hombre va contra otro hombre, va contra la naturaleza también. De tal manera que me parece que el aspecto principal no es la discusión, puede ser, los proyectos de renovación urbana han sido proyectos de expulsión. El mismo documento lo señala. Son proyectos de expulsión porque son proyectos de renovación que también se hacen con criterio de predominio de intereses particulares sobre intereses generales. Y finalmente una cosa,
Esto se puede agravar, y se puede agravar con el Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo elimina los planes parciales. El Plan Nacional de Desarrollo, como se han referido mis compañeros de panel, genera los macroproyectos de vivienda con todo lo que aquí se ha dicho. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo debilita todavía más los instrumentos de gestión del suelo. Sobre eso una nota frente a lo que dice María Mercedes Maldonado. No es que los mecanismos de gestión del suelo sean débiles por naturaleza, es que son débiles precisamente porque se colocan al servicio de los intereses particulares. Buena parte de la expansión tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad que en el distrito existe de compensar en los planes de vivienda suntuaria con vivienda de interés social, pero no en el mismo sitio donde se desarrolla la vivienda suntuaria, sino en sitios de expansión. Es el caso específico de Sarmiento Angulo en Usme. Muy gracias.